una clase muy larga, así que no los voy a torturar durante mucho tiempo. Bien, vamos a hablar un poco de neutropenia febril, que es un tema muy importante porque así como les dije el sábado pasado a los chicos que tuve en la clase, o mismo mencioné el lunes pasado cuando terminamos de cerrar el tema de las anemias, y les dije que seguramente iban a cruzarse alguna pancitopenia en sus vidas, neutropenias febriles también van a haber y muchas, porque lamentablemente es una condición que aparece con muchísima frecuencia en los pacientes que tienen tumores sólidos o incluso más aún en aquellos que tienen neoplasias de origen oncohematológico. Bien, les voy a compartir un power que es una charla que di hace un año para la Sociedad Argentina de Hematología, así que algunas cosas no les voy a pedir que se acuerden, pero ahí vamos. ¿Todos ven ahí? Sí, Sí, perfecto, sí, Fer. Buenísimo. Esperen que no sé qué estoy haciendo. Quería correr esto acá. Ahí está. A ver si puedo. El Zoom me domina, aún después de 2 años me sigue dominando. Quiero sacar esto de acá. Ahí está. Ahí lo corrí. No, me sigue ganando. Sí, ya sé que parezco un docente de 60 años, pero bueno. A ver ahí. Em, Vamos entonces con la clase. ¿Sí? Esperen que saco esto. Bueno, ¿qué entendemos por neutropenia? Primer concepto, ¿sí? Entendemos por neutropenia un paciente que tiene menos de 1000 neutrófilos. Bien. Entre 200 y 500 también vamos a hablar de neutropenias, pero la vamos a denominar neutropenia moderada. Y menos de 200 vamos a denominarla una neutropenia severa. Bien. A los fines prácticos no nos cambia nada en lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer con el paciente en cuanto al diagnóstico y tampoco en cuanto a la terapéutica. Así que es un concepto más general. Bien. Eh, Sí es importante tener en cuenta que decimos neutropenia febril si tenemos un paciente con 38 grados de temperatura sostenida asociado a la neutropenia o un registro mayor a 38 grados 3 en el contexto de una neutropenia. Bien. Otro concepto que podemos incorporar, si quieren también, para tenerlo en cuenta, es que una caída del recuento absoluto de los neutrófilos en las últimas 24 a 48 horas también se puede considerar en un paciente, sobre todas las cosas teniendo en cuenta su condición o su patología de base, como un paciente neutropénico. ¿Qué quiero decir con esto? Tengan presente que más del 80% de los pacientes que tienen una leucemia aguda, por ejemplo, cuyo tratamiento quimioterápico no dura menos de 2 años, más de un 80% van a intercurrir con neutropenias febriles, el cual el número es muy alto. Bien, una mortalidad que ronda el 11 al 15%. Muy importante el número. Entonces, definimos, esperen que quiero ver si no me... Ahí está. Definimos neutropenia. Tengan en cuenta que en pacientes oncohematológicos la confirmación de la neutropenia del hemograma no es necesaria. Es decir, viene el paciente a consultar. Tiene una historia de una leucemia aguda o, como vimos el otro día dentro de los diagnósticos diferenciales, un síndrome mielodisplásico. No necesito que llegue el resultado del laboratorio para saber que ese paciente puede tener una neutropenia en ese momento que vino a consultar por la fiebre. ¿Se entiende? Ya lo tomo como un paciente que tiene una neutropenia febril. Bien. ¿Por qué? Porque el inicio del tratamiento antibiótico, en hematología decimos que tenemos una golden hour, que es la primera hora desde que el paciente consulta con el registro febril para iniciar el tratamiento antibiótico, ya que se vio en muchísimos estudios comparativos que se han hecho que eso disminuye considerablemente la tasa de mortalidad de los pacientes, lo cual no es para nada menor.
Bien. Entonces, todo paciente que tenga un cáncer activo, ni hablar, o que haya recibido tratamiento previo con quimioterapia en las últimas 6 semanas y vaya a consultar por fiebre, se tiene que tomar como un paciente con neutropenia febril. Bien. Y eso automáticamente nos habilita a iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Las que quieran. En realidad estamos hablando de una neutropenia febril. Bien. No hay un diagnóstico diferencial para plantear, ¿bien? Porque acá hablamos de neutropenia febriles, punto. No estamos hablando solamente de neutropenia, ¿bien? Si uno habla, vos te referiste a la neutropenia. No, no hay un diagnóstico diferencial en este caso, porque el paciente tiene la fiebre y la neutropenia, no nos van a quedar demasiadas, o sea, es una neutropenia febril. Después podemos discutir, que ya lo vamos a ver más adelante, por qué un paciente puede tener neutropenia, que no siempre la causa está dada por una enfermedad oncohematológica, ¿sí? No siempre es tan grave la neutropenia. Vamos a ver ahora cuando hagamos el algoritmo de diagnóstico, si el paciente no tenía un diagnóstico previo, que tenemos que pensar en enfermedades autoinmunes, en fármacos, ¿bien? De nada. Tienen que tener en cuenta una cosa, las drogas quimioterápicas que nosotros utilizamos, sobre todo nosotros los hematólogos, tienen un nadir de acción. Ese nadir de acción por lo general es entre los 7 y 10 días de que el paciente hizo el tratamiento quimioterápico y es el momento donde más citopenias uno puede encontrar. Bien, entonces debemos tomar la temperatura del paciente con mucho criterio, con mucho cuidado. Tengan en cuenta que la temperatura del paciente falsamente positiva, es decir, si yo tomé la temperatura, el paciente tiene neutropenia y no tengo certeza de que realmente tenga más de 38 grados, 38 grados 3, que quiere decir esto. Viene el paciente de la casa y dice, mire, doctor, yo siento que tengo fiebre y no se toma la temperatura. Yo automáticamente a ese paciente, si tomo una conducta como la que tengo que tomar frente a una real neutropenia febril, voy a desencadenar, como ahí dice la diapo, un protocolo agresivo de tratamiento, un protocolo que requiere de internación muchas veces, que puede tener muchos eventos adversos, que puede generar resistencia a diferentes agentes antimicrobiológicos que vamos a utilizar, que tiene un gran costo sanitario, por eso siempre parece una tontería, pero ¿tuviste fiebre? Ay, sí, tuve fiebre toda la noche, pero ¿te tomaste la temperatura? No, no, pero transpiré y bueno, pero quizás no tuviste fiebre, ¿sí? No es lo mismo. Y uno hace hincapié en esto que parece inocente, porque ahora vamos a ver todo lo que hay que hacer con un paciente que tiene una neutropenia febril. No es lo mismo que un paciente que va a la guardia con una sospecha de neumonía o una bronquitis asociada a fiebre. Bien, bien, y no está neutropénico. Como también pensar que un falso negativo, es decir, que subestimar un síntoma en un paciente neutropénico, como puede ser la sudoración nocturna o la sensación de fiebre, podemos coartarle, ¿sí?, la posibilidad a ese paciente de tener un tratamiento oportuno, teniendo en cuenta que la fiebre en estos pacientes que están neutropénicos, que no tienen sistema inmunológico como corresponde, puede ser la única posibilidad de recibir un tratamiento oportuno. Bien, y siempre tengan en cuenta que si hablamos de pacientes que son pacientes oncohematológicos, como les dije en la mayoría de los casos, reciben drogas que generan citopenias y estas citopenias no solo son neutropenias, también pueden ser plaquetopenias. Y las plaquetas, ustedes saben, con el aumento de la temperatura, con la fiebre, se lisan, se rompen. Por eso es importante que un paciente que además tiene plaquetopenia, sin dudas debería manejarse en el contexto de la internación. Los que tienen un cáncer sólido, por ejemplo, también pueden recibir drogas quimioterápicas que generen citopenias. Así que ojo con eso. Por supuesto, no vamos a tomar la temperatura rectal en estos pacientes porque se busca
evitar todo este tipo de procedimientos por la misma neutropenia, ¿sí? Para no generar un cuadro infeccioso nosotros mismos. La clasificación depende de la guía que lean, pueden encontrar que consideran neutropenia en menos de 1500, otras guías hablan menos de 1000. Acá en Argentina decimos que ya menos de 1000 es una neutropenia, hasta 500 es leve, entre 500 y 100 o 200, dependiendo de la guía, es severa, y menos de 100 es profunda, o también podemos llamarla agranulocitosis, y es, por supuesto, un cuadro aún más complicado. El tiempo de duración no nos cambia demasiado. Entonces, ¿qué causas etiológicas dijimos? De un 10 a un 50% tiene su origen en tumores oncológicos sólidos y un 80% o más, les diría, tiene origen en neoplasias oncohematológicas. Bien. Enfermedades de base que puedan generar fiebre asociada a una condición de neutropenia, enfermedades autoinmunes, como pueden ser el lupus, la panarteritis nodosa, la escleroderma, el síndrome de Sjögren. Enfermedades virales, como el HIV, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, también son condiciones que pueden generar neutropenias febriles. Drogas, sobre todo la difenilidantoína, la carbamazepina, el metimazol, que usamos para el hipertiroidismo. Carencias nutricionales, como vimos la semana pasada, que charlamos un rato largo, el déficit de B12 y de ácido fólico que podía poner pancitopénico al paciente, por lo cual un paciente que hace fiebre y tiene déficit de B12 también puede tener una neutropenia febril, y el antecedente de las transfusiones. Hay que estratificar el riesgo, ¿sí? Para eso se usa un score de Mask. Este score de Mask los va a complicar un poco porque a diferencia de lo que estamos acostumbrados en los scores, donde mayor puntaje es mayor gravedad, acá el score de Mask lo que me dice es que cuanto mayor puntaje, más leve es esa neutropenia febril y tiene un valor de corte que es en 21 puntos, donde los pacientes que tienen un alto riesgo, que tienen menos de 21 puntos, requieren de tratamiento de esta neutropenia febril en forma internados. Si el paciente tiene un score de más menor a 21, perdón, mayor a 21, es de bajo riesgo y puede recibir tratamiento en forma ambulatoria. Ahora, los que me conocen ya de Interna 1 y acá en Interna 2, ya se los dije el otro día, trato de bajarles también un poco qué es lo que pasa en la vida real. Y la verdad es que los pacientes que tienen una neutropenia febril asociada a una neoplasia oncomatológica, difícilmente uno los vaya a tratar en forma ambulatoria, si bien está descrito y si bien existe este score que es bastante sensible. Por lo general, el MASC los utilizan más los oncólogos, ¿sí? Que tienen neoplasias, como puede ser un cáncer de mama o un cáncer de próstata, que se hace con tratamientos inmunomoduladores o con anticuerpos monoclonales, o mismo con drogas quimioterápicas, pero que se hacen en forma más espaciada y durante más tiempo. Entonces, son medios reacios los oncólogos a estar internando a los pacientes en forma tan frecuente. Nosotros en hemato muy poquitas veces he tratado una neutropenia febril en forma ambulatoria. ¿A quién puedo tratar en forma ambulatoria con una neutropenia febril? Bueno, opción 1. Las veces que lo he hecho, pacientes que tienen familiares o médicos o familiares muy atentos a cualquier complicación que se pueda suscitar en los días próximos al diagnóstico. Y la otra opción que muchas veces nos pasa a nosotros, que es muy triste, es aquellos pacientes que están próximos a morirse, que uno sabe que el pronóstico no es muy bueno por su leucemia, por su linfoma, por su mieloma, por lo que sea que tenga, y tiene el deseo de permanecer en su casa, no quiere ir al hospital, se le explica cuáles son las complicaciones que pueden surgir y en todo caso se define junto a la familia y el paciente qué es lo que se hace y si la neutropenia febril uno la intenta manejar en forma ambulatoria. Profe, Sí, isso passa porque o paciente tem que estar aislado, sim, porque tem muitos riscos de infecções, mas não sei. exactamente. Ahora lo vamos a ver, pero los pacientes que tienen neutropenia, como dice Jean Peter, eh, son pacientes que no tienen una posibilidad inmunológica igual al resto de la población y cualquier noxa que esté circulando
que quizás en un cuerpo inmunocompetente no genera ningún tipo de cuadro clínico, en este tipo de pacientes puede generar un cuadro mortal. Bien. Entonces el MASC considera síntomas leves o asintomáticos, sin hipotensión arterial, sin antecedente de POC. Recuerden que cuanto más puntos suma el paciente, más leve es la neutropenia, ¿sí? Por eso dice sin. Tumor sólido o oncomatológico sin infección fúngica previa, sin deshidratación, síntomas moderados, paciente ambulatorio, edad entre 16 y 60 años. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico entonces? Y esta diapo es muy importante para que ustedes puedan contestar el examen, porque es mucho, por lo general es lo que más les pregunta el doctor Rey, y también para que lo puedan tener en su cabeza, porque ya les digo, van a estar en una guardia, no tanto en un consultorio o en una sala, pero sí en una guardia, y puede llegar un paciente con un cuadro febril y con el antecedente de alguna neoplasia bajo tratamiento o haber realizado quimioterapia hace pocos días, es algo de lo más frecuente. Y lamentablemente, como digo siempre, hay muchos médicos, que yo elijo creer que no se formaron en la Barceló, que no hacen una correcta anamnesis, reciben al paciente con el registro febril y lo mandan a la casa, ¿sí? Y nosotros tuvimos un caso en hematología en el hospital de un médico que atendió a un paciente en una guardia externa, mandó a la casa, tratándolo como si fuese una neumonía típica de la comunidad, y el paciente falleció a los 5 días, séptico, ¿sí? Entonces, ojo con la condición de neutropenia, ojo con el paciente que viene a la guardia y está realmente febril, ¿sí? Está realmente febril. Ese paciente tiene que tener un laboratorio porque ustedes no conocen, ¿sí? No conocen la condición del paciente. La fiebre es una manifestación del sistema inmune y tenemos que tratar de saber por qué. No hacemos fiebres muchas veces en la vida. ¿Se pusieron a pensar en eso? Ustedes son muy niños todavía, algunos, otros no tanto, pero no son muchas las veces que nosotros hacemos fiebre. Entonces, cuando hay fiebre, hay que encender las alarmas e ir a ver qué ocurre. Entonces, control de signos vitales, hemocultivos, como los torturé en medicina interna 1, los vuelvo a torturar ahora. A nadie le van a poner antibióticos por más de que tengan el concepto de la Golden Hour, de los primeros 30 o 60 minutos de iniciar el antibiótico, sin antes hemocultivarlo, porque le repito, lo mismo que le repetí todo el año pasado, se lo repito a los chicos que no me tuvieron como docente en interna 1. Si yo no hemocultivo al paciente, inicio un tratamiento, si el tratamiento no funciona y el paciente intercurre nuevamente con un registro febril, el próximo hemocultivo o el primer hemocultivo que yo le vaya a hacer a ese señor después de haber iniciado el antibiótico, si el primero tenía un rédito del 30%, este probablemente no alcance ni el 15%. Entonces, ojo con eso. Preguntar por qué está internado, si es un paciente que lo interconsultan a ustedes en la sala una vez que estén haciendo su futura especialidad, hace cuánto, si está con antibióticos, hace cuánto que está con antibióticos, todo esto lo vimos el año pasado. ¿Cuál fue su último esquema de antibiótico? ¿Por qué? Y porque quizás eso me puede orientar a la hora de elegir hoy una terapéutica. Bueno, en su momento respondió a cefepime con claritromicina, en su momento respondió a Amica Claritro, en su momento respondió a pipertazo y vancomicina, no sé. Ver cuál fue el último esquema que hizo, si tuvo rescates microbiológicos y en base a eso definir un poquito mejor. Preguntar si hubo rescate microbiológico en alguna internación previa, también es muy importante. ¿Por qué? Porque quizás ese germen que se cultivó por última vez es un germen que no se terminó de resolver durante la última internación con el tratamiento. Entonces puedo apuntar allí desde el primer momento. Si está con descompensación hemodinámica, es muy importante también. Acuérdense los conceptos de la descompensación hemodinámica, el deterioro del sensorio, la hipotensión, la taquipnea. Eso ya es otro paciente y ahora vamos a ver que tenemos que tomar otra conducta y por supuesto evaluar el posible foco. ¿Qué quiere decir esto? Buscar el foco infeccioso. ¿Es vía aérea superior? ¿Es piel y partes blandas? ¿Es un foco urinario? ¿Es un foco neurológico? ¿Es algún catéter que tiene colocado el paciente? Eso es básicamente lo que tienen que saber del abordaje diagnóstico de un paciente con neutropenia febril. Un poco lo que les dije recién,
a la auscultación, ver si hay algún crepitante, ver si el paciente está hipoxémico, si tiene tiraje, si tiene taquimnea. Si pienso en algún origen abdominal, ojo los signos peritoneales, la diarrea, el eritema y la erupción cutánea junto con la celulitis, la paroniquia, que aparece mucho, la mucositis, las fístulas, todo eso pensando en infección de piel y partes blandas, pensando en un origen cardiológico, un soplo nuevo diferente, en algo neurológico, la fiebre, la cefalea, la rigidez, el cambio de comportamiento, el cambio del sensorio, lesiones a nivel perianal como eritema, dolor a la palpación, hemorroides, lesiones a nivel del catéter, ¿sí? Catéter con eritema, con aumento de la sensibilidad, fluctuaciones, exudados. Tengan en cuenta de que los catéter en estos pacientes son muy frecuentes que estén colocados, sobre todo catéter de acceso venoso central, para pasar la quimioterapia. Las drogas quimioterápicas, recuerden, son vesicantes y nosotros, ¿qué quiere decir que son vesicantes? Por las dudas si no lo saben, quiere decir que la droga, si toma contacto con la piel, puede generar necrosis del tejido celular subcutáneo, por lo cual nosotros los hematólogos somos muy pesados con que el paciente tenga un buen acceso, ¿sí? Periférico y a veces hinchamos mucho para que tenga un acceso venoso central para garantizarnos de que la droga va a pasar en forma correcta. Bien, entonces muchas veces eso que tantos beneficios nos trae a la hora de administrar la medicación, muchas veces nos trae complicaciones de origen infeccioso porque ese sitio donde está el catéter se termina infectando. Las localizaciones más Una frecuentes, duda, un perdón. poco lo digo. Sí, En el caso de tener catéter venoso, ¿vamos a tener que hacer dos muestras de hemocultivo y la muestra del catéter? ¿O es una del sí, catéter y una de hemocultivo? ahí iba a llegar. Si un paciente, sí, espera porque si no voy a ir y venir dos veces. Espérame que lleguemos a la diapo de qué es todo lo que tenemos que hacer nuevamente, pero te adelanto que sí, que si un paciente tiene una neutropenia febril y tiene colocado un catéter, hay que retrocultivar a ese paciente y hay que hacer cultivo de la punta del catéter. Pero ahora lo vamos a ver de nuevo. ¿Sí? ¿Está? ¿Antonella? Sí. Sí, gracias. ¿Qué pasa con la mucositis? ¿Sí? Para no irme de lo que podemos encontrar en el paciente. La mucositis es como nuestra gran enemiga en el periodo de quimioterapia de estos pacientes porque si aparece nos retrasa mucho el esquema quimioterápico y como vamos a ver en las clases venideras, cuando hablemos más de oncomatología, es muy importante para que al paciente le vaya bien poder cumplir con los plazos de tratamiento quimioterápico. La mucositis tiene diferentes grados, ¿sí? Es ni más ni menos que la afectación con inflamación, incluso ulceración de, el tubo digestivo en cualquiera de sus sectores. Se clasifican 0, 1, 2, 3, 4, yendo desde algo muy subjetivo de mucositis, como puede ser que el paciente diga que le duele un poco al tragar, hasta la aparición de la ulceración, el eritema, y que el paciente no pueda tragar definitivamente, no puede incorporar ni siquiera líquidos. Ahí tienen algunas imágenes de pacientes con mucositis en el hospital. ¿Qué pasa con cómo abordamos a este paciente? Y acá un poco lo que preguntó Antonella recién. Bueno, laboratorio completo, por supuesto, hemograma, función renal, ionograma, patograma, coagulograma, hemocultivos por dos, para anaerobios y aerobios. Y ahí está, si tiene el paciente la vía central, no olvidarnos de retrocultivar. ¿Qué quiere decir retrocultivar? Las vías centrales por lo general tienen más de un lumen o si son muy precarias pueden tener un solo lumen. No importa, si el paciente está con un cuadro de neutropenia y asocia un registro febril y yo no logro identificar cuál es el origen de ese foco febril, dónde está la infección, debería, ¿sí? Incluso algunas guías hablan de que deberíamos hacerlo siempre, aún teniendo un foco, ¿bien? Retrocultivar a ese paciente y cultivar la punta de catéter. Quiere decir que por uno de los lúmenes que tiene la vía central, tomamos una jeringa y con esa jeringa aspiramos y tomamos muestra de sangre del paciente. Y esa sangre también la cultivamos. Más allá de los dos hemocultivos que hagamos de la sangre periférica de brazo, de pierna, donde le podamos sacar al paciente. Y además de todo eso, vamos a retirar el acceso central porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y una vez que retiramos el acceso con un bisturí, vamos a cortar la punta, ¿sí?
de ese catéter y al cortar la punta del catéter también la vamos a cultivar. ¿Bien? Radiografía de tórax, ¿saben ustedes por qué todo esto? Porque el SAMR, ¿sí? El estafilococo meticilino resistente, tiene como mucho amor por los catéteres, entonces necesitamos ver que no esté ahí porque tiene un comportamiento mucho más virulento. Radiografía de tórax, si tiene síntomas respiratorios y la radiografía es normal, estamos en condiciones de pedir una tomografía, por supuesto, ustedes en la era en la que se van a recibir ya directamente tomografía. En caso de neumonía o cuadro viral superior, solicitar panel viral, que es el PCR multiplex, para todos los virus respiratorios, citomegalo, Epstein-Barr, eh, parvovirus, cualquier virus que pueda generar alguna infección de origen respiratorio y por supuesto siempre el COVID. Urocultivo, bien, recuerden que el sedimento urinario en estos pacientes no es muy representativo porque tienen neutropenia, entonces es mejor el urocultivo. Y después la muestra según la clínica. No a todos le vamos a hacer un esputo. Si ya me está contando que está con diarrea o si ya me está contando que está con ardor al orinar, necesito que haga un cultivo de esputo el paciente, ¿no? Lo mismo, no todos van a juntar materia fecal si está con síntomas respiratorios, tampoco vamos a andar haciendo biopsia de piel si no hay infección de piel y partes blandas, ni una punción lumbar si no hay síntomas neurológicos. Aunque la punción lumbar muchas veces la terminamos haciendo cuando no encontramos un foco infeccioso en el paciente neutropénico febril. Y si persiste febril, a las 72 horas, nosotros lo que hacemos es una tomografía computada de senos paranasales en busca de la aspergilosis, que es muy frecuente en estos pacientes que están inmunosuprimidos. Recuerden también, algo que no les dije, que es que estos pacientes oncomatológicos pueden tener fiebre por la enfermedad de base. Bien. Entonces, a veces eso puede sobreponerse con un cuadro infeccioso realmente. La fiebre puede ser enfermedad de base. Siempre ante la duda, tratamos con antibióticos. Después vemos. Si no encontramos ningún rescate en ningún cultivo, no tiene ninguna imagen, no tiene nada, empezamos a sospechar que pueda ser la enfermedad de base. Abordaje terapéutico, que es lo otro que le suele preguntar el doctor Rey. No tanto esta diapo, porque esta diapo es el abordaje terapéutico del paciente ambulatorio y como verán ahí, el tratamiento se hace con amoxiclav, una dosis un poco mayor a la que ustedes conocen. En lugar de 1 gramo cada 12 se hace 1 gramo cada 8. Se lo suele asociar a la cipro, que en lugar de hacer 500 cada 12, como ustedes conocen, se hace 750 cada 12. Y se puede hacer clinda si es alérgico a la penicilina. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Si la neutropenia es corta, si la neutropenia es prolongada, la ideal es que haga 7 días. Por lo general terminan haciendo 7 días, aunque los oncólogos son bastante amigos de ese esquema de los 5 días. Se debe revalorar a las 48 horas, es decir, si el score de Mask le dio para que el paciente se vaya a la casa, todo bien, anda a tu casa, pero a las 48 horas volvés. Ojo con lo que les dije antes, que haya contención familiar, que haya una posibilidad de retornar al centro de salud de forma fácil, que no sea complicado, ¿sí? Y que haya conciencia de la enfermedad. Muy importante. Siempre eso ténganlo en cuenta para cualquier patología, no solo para este tipo de cuadro clínico. Ahora sí, si se interna, que es lo que le suele preguntar el doctor Rey, ¿cuáles son los virus más frecuentes, los gérmenes más frecuentes? Bueno, acá están los más frecuentes, ¿sí? Estos de esta diapo son los que más vemos. Staphylo aureus, el coagulasa negativo, el streptoneumoniae, el Piógenos cerviridans, el Enterococcus faecalis, gram negativos como la Pseudomonas, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Cándida, ¿bien? Y el Aspergillus, que digo, ¿qué pasó que no estaba el Aspergillus? Ahí está el Aspergillus. Bien. ¿Cuáles son los esquemas empíricos para iniciarle? Piperacina tazobactam, 4,5 gramos cada 6 horas. Cefepime, 2 gramos cada 8 horas. Imipenem, 500 miligramos cada 6. O meropenem, 1 gramo cada 8. ¿Todo esto? No. Por favor, no. No contesten todo esto. Este año no, el año pasado corregí un examen, la era que preguntó esto el doctor Rey, que me puso todos los antibióticos. No, todos no. O sea, o uno o el otro. Con que recuerden uno, me alcanza. Y una pregunta
que es muy importante, más allá de lo académico, como les digo siempre, es muy importante para su vida como médicos, es cuando le ponemos vancomicina, ¿sí? Vancomicina, que vamos a ver en la era de nefro, es una droga muy nefrotóxica que debemos manejar con mucho cuidado, pero tiene sus indicaciones en la neutropenia febril. Una de ellas es la inestabilidad hemodinámica o el cuadro de sepsis, con lo que los torturé también el año pasado. Deterioro del sensorio, taquipnea, hipotensión sostenida, las neumonías bilaterales o las neumonías cavitadas, la presencia confirmada de un estafilometicilino resistente o el antecedente de un paciente con estafilometicilino resistente, cultivos positivos para gram positivos, mientras esperamos que especifique un poco más el bioquímico sobre qué germen es. Ya si es un gram positivo, estoy habilitado a ponerle vancomicina pensando que una opción es que sea un estafilococo. Bien. Una sospecha de infección relacionada al catéter, como les dije antes, son gérmenes que les encantan los catéteres. La infección de piel y partes blandas, lo mismo. Y si es una mucositis severa de grado 4, nosotros con ya grado 3 o grado 2 le ponemos vancomicina. Es importante estas indicaciones de la vancomicina. Profe, te hago una consulta. ¿Sí? Podemos agregar, porque en el libro está piperaciclina, tazobactam y amicacina. ¿Se da también amicacina o solo Sí, se puede dar, es una combinación válida. Ok, Cefepime-amicacina, pipertazo-amicacina. Pero con un solo antibiótico de estos que está en la diapo es suficiente. ok, genial, gracias. Profe, gracias. Después, como todo en medicina, nada es tan lineal, ¿no? Hay que ver qué paciente tenemos, cuáles son sus antecedentes, si ya estuvo infectado, qué esquema hizo. Esas cosas son muy importantes a la hora de definir el tratamiento. Eh, Si es un paciente con colonización de KPC, de enterococo banco resistente, si tuvo un tratamiento reciente en un hospital con alta tasa de resistencia antibiótica, si tuvo infección previa a un microorganismo resistente, ojo con eso que nos puede habilitar a cubrir un poco más. ¿Sí? En ese caso sí uno es un poco más generoso con el esquema antibiótico. Eh, Recuerden, yo diría, no como está en esa diapo, les diría, como tienen ustedes en el libro, si no me equivoco, si a las 72 horas el paciente no mejoró y la fiebre persiste, uno ya puede iniciar antimicóticos. Podemos agregar cobertura de anaerobios, si hay mucositis, si hay sinusitis, celulitis, tanto perianal como periodontal, si hay un foco abdominal. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica y solamente persiste la fiebre, no me tengo que desesperar agregándole más antibióticos, lo puedo esperar un poco, ¿sí? Distinto es si tiene descompensación hemodinámica, ahí sí debería ampliar un poco el esquema antibiótico y cubrir los gérmenes que no estoy cubriendo, si estaba cubriendo un gram negativo, pensar en un gram positivo o pensar en algún antifúngico. Cultivamos. Iniciamos el esquema antibiótico, controlamos signos vitales muy cerquita a la hora y muy encima de estos pacientes porque tienen una tasa de mortalidad, como les dije, cercana al 15%. Día 2 y día 3, si persiste febril, recultivo, si no, obviamente seguimos a que cumplan los días de antibiótico. Buscamos un nuevo foco, si persiste la fiebre, que no sea cosa que me haya equivocado, que haya una flebitis que no vi, por ejemplo, que no sea el catéter ese que dije, no, no lo voy a sacar porque el catéter se lo pusieron hoy a la mañana y la verdad que no va a ser el foco el catéter, porque me está haciendo fiebre a las 6 de la tarde y no se lo saqué, ojo, si persiste la fiebre, lo tengo que sacar. Pensar en organismos microresistentes, como vimos recién, LBR, la BLE, la KPC, y si persiste febril a las 48-72 horas, agregar la vancomicina. Y, por supuesto, si al día 5 o 7 persiste todavía, recultivar al paciente, hacer una curva de galactomananos para ver si hay un crecimiento micológico, pensar en un nuevo foco y pensar en este origen micológico que les dije. ¿Qué hacemos en ese caso? Podemos agregar la anfotericina B liposomal o la nídula fungina, que es nuestra experiencia. No les voy a decir que hay, no leí los trabajos comparativos entre una y otra, pero sí les digo que nuestra experiencia con los pacientes, la nídula fungina funciona bastante mejor que la anfotericina B liposomal. Duración de antibiótico se ajusta de acuerdo al foco, si es una neumonía, lo que ya saben de neumonía, si es una endocarditis, mínimo 3 semanas, ¿sí?
¿De acuerdo? Eso es igual que en el paciente que no está neutropénico. Obviamente estaremos atentos a la neutropenia y hablaremos con los hematólogos para ver si se le puede dar algún factor estimulante de colonias, como van a ver en la clase que viene. Y lo que les dije antes, ¿sí? Que me adelanté. No nos olvidemos de las plaquetas. Si son pacientes oncológicos o oncomatológicos, ¿sí? Que por lo general lo hacen secundario el hematológico a la patología de base con infiltración de la médula o a la quimioterapia, igual que lo hace el oncológico, las plaquetas también pueden bajar. Y hay criterios transfusionales de plaquetas que son importantes que ustedes lo conozcan, porque van a, dentro de muy poco tiempo, estar en una guardia, estar en un consultorio, y no es plaquetas para todo el mundo. Primero porque es difícil obtenerlas, ¿sí? Ya vamos a tener la clase de transfusiones y demás. Segundo, porque estos pacientes, sobre todo los oncomatológicos, quizás sean pacientes que potencialmente puedan recibir un trasplante de médula. Y estar transfundiendo tanto un paciente potencial receptor de un trasplante de médula, le podemos terminar generando una reacción cruzada por antígenos recibidos contra anticuerpos generados y acortarle la posibilidad de donantes. Bien, entonces, criterios para transfusión de plaquetas son muy claros. Tiene que tener entre 50.000 y 20.000 plaquetas con un sangrado mayor. Es decir, arriba de 50.000 plaquetas no transfundo a nadie. Bien, ya cuando veamos la clase de PTI vamos a hablar un poco más de plaquetas y van a entender un poco más por qué. Si hoy, antes de esta clase, yo a ustedes les decía que los vine a ver un señor a la guardia con 60.000 plaquetas, probablemente ustedes me iban a decir que salían corriendo a pedirle una transfusión. Bueno, hoy ya no. Recién menos de 50.000 y con un sangrado mayor. Es decir, una hematemesis, una hematuria franca, una hemoptisis, ¿bien? O bueno, un sangrado interno. Plaquetas entre 20.000 y 10.000, si tiene un sangrado menor o tiene fiebre, ya es suficiente para transfundirlo. Recuerden que la fiebre lisa las plaquetas, sangrado menor, epistaxis, gingivorragia. Y si tiene menos de 10.000 plaquetas, siempre. Bueno, siempre me adelanto a los cuadritos que salen después. Ahí está un poco lo que les dije recién de cuáles son sangrados menores y cuáles son sangrados mayores. A tener en cuenta. Entonces, neutropenia febril, internación en habitación individual, aislamiento. Son muy pocos los lugares públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que cuenten con camas de aislamientos para pacientes neutropénicos febriles. Uno somos nosotros en el Hospital Álvarez, que tenemos 7 camas exclusivas para pacientes con neutropenias febriles, que son nuestras, y eso nos facilita muchísimo el manejo de los pacientes que hacen tratamientos en patologías oncomatológicas agudas o incluso patologías crónicas que intercurren con neutropenias febriles. El otro lugar es el Hospital Ramos Mejía, que tiene más camas todavía, y hasta ahí llegamos, ¿sí? Creo que el Hospital Posadas y el Cruce también tienen en la provincia de Buenos Aires, y después, bueno, están los lugares privados que ni siquiera todos tienen. Y es muy importante esto de la habitación individual con el baño propio. Duchas diarias con jabones neutros para eliminar la flora que puede colonizar la piel del paciente y generar infecciones. Cambio diario de la ropa de cama. Siempre que el paciente se mantenga limpio en las zonas de los pliegues, sobre todo seco para evitar lesiones. Evitar la depilación. Evitar los antitranspirantes, que también puede irritar piel y generar cuadros dermatológicos. No realizar tacto rectal, ni enemas, ni tampones vaginales, porque eso puede aumentar el índice infeccioso. No deben cepillarse los dientes porque tienen mucho riesgo de generar lesiones a nivel de la encía y eso termina trayendo una complicación mayor. Sí pueden usar buches con solución fisiológica estéril después de cada comida. No flores en la habitación porque llevan con ellas muchas veces gérmenes. No comer carnes o verduras crudas porque esto indudablemente tiene un alto contenido de bacterias y de parásitos. Evitar la constipación para evitar el valsalva y el daño del tracto anal y las diarreas por la misma razón. Limitar las visitas, si los van a visitar, siempre que sea con uso de barbijos, camisolín, guantes, ¿sí? Estos pacientes que están en estas habitaciones, para uno llegar a ellos tiene que pasar por una zona neutra, después pasar por otra zona,
dónde nos tenemos que sacar la ropa, lavarnos las manos, colocarnos guantes, usar camisolín, usar cofia, usar barbijo, extremo cuidado en los pacientes que están neutropénicos. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. ¿Dudas? ¿Alguna duda que tengan? Bien, sí, les decía, vamos a tener una clase del filgrastim. Para los que no saben, el filgrastim es un estimulante de colonias, ¿sí? Granulocíticas, es decir, estimula la síntesis de glóbulos blancos. Y nosotros lo indicamos en los pacientes cuando tienen neutropenias febriles, sí, lo utilizamos. Por lo menos hasta tener un recuento, por lo menos hasta tener 2 recuentos por fuera de la neutropenia o tener un valor absoluto de glóbulos blancos por encima de 4000. Es una opción. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que me quiera preguntar? ¿No? Bueno, nos vemos a los que tenga que ver el miércoles y si no, al resto los veo el lunes que viene, que sí hay clase, porque antes me preguntaron, hay clase por Zoom el lunes que viene. ¿Ah? Gracias. Nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego. Profe, una cosa Sí, sobre el libro, porque el lunes pasado le pregunté que el último libro que teníamos ahí dando vueltas en los grupos de Rey era 2020, y usted me dijo que iba a subir el actualizado, pero ahora en el campus apareció uno de 2019. No sé si no, ese es el... sí, no, era para subir el de 2020. Se cliqueó mal cliqué mal yo el archivo, ahora se los cambio entonces. Es el de Entonces el 2020, 2020 es el último que hay, es lo más sí, actualizado que hay. 2020. Bueno. Doc, una pregunta. ¿Cómo la neutropenia febril influye en el tratamiento de un paciente con cáncer? Es decir, si tengo un paciente que tiene cáncer y hizo quimioterapia y luego desarrolló la neutropenia febril, pero, o sea, falta tratamiento, hay que hacer más quimioterapia o sea, para el tratamiento de cáncer. ¿Está contraindicado? Vos lo que a ver si te entendí. Vos lo que me querés preguntar es si un paciente que tiene una neutropenia febril puede seguir haciendo quimioterapia. Claro, es eso. Bien, no. La respuesta es no. Ahora, hay situaciones y situaciones, ¿no? Vamos a ver que hay cuadros clínicos que son muchos más agresivos, mucho más graves, como puede ser, por ejemplo, una leucemia promielocítica, donde el paciente puede tener fiebre, estar infectado y hay que tratarlo igual. Y hay casos también donde el paciente viene muy mal con su leucemia aguda, no viene respondiendo, ya vamos a tener la clase de leucemia, ahora por ahí es un poco difícil contestarte esto, pero hay criterios que nosotros vamos viendo y el paciente no va respondiendo, no va saliendo, vemos que la enfermedad está un poco estancada y encima se infecta. Bueno, en esos casos uno se plantea y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos la quimioterapia igual? Y a veces lo hacemos. Para contestar tu pregunta como corresponde y ponerme exactamente académico, con neutropenia febril no debería continuarse la quimioterapia. Después existen circunstancias donde es más el prejuicio para el paciente de tener el tratamiento que otra cosa. Claro. Ok, gracias. Profe, ¿se ¿Sí? sabe el profesor que va a ir a reemplazarlo el sábado? ¿O todavía El no? sábado van a tener clase con el doctor Raca de nuevo. Ah, ok, genial. Muchas gracias. Próximamente creo que ya está el docente, pero creo que empieza a partir de la otra clase. Genial, gracias. Bueno, ¿algo más que me quieran preguntar? Bueno, los veo la semana que viene a los que son de
del sábado y al miércoles, a los chicos del miércoles que hago la última suplencia de Juliano. Un saludo, buena semana. Muchas gracias, profe.